Ahora Perú, estamos a las 9 de la noche con 7 minutos. Gracias por continuar con Exitosa la radio y la televisión del Perú. Yo soy Manuel Rosas, les acompaño hasta las 10. A las 10 viene Exitosa Deportes Night. Bueno, estamos en la semana de la cumbre, pero algunos creen que la cumbre solo es la reunión de los presidentes de estos países que forman parte de la misma. En realidad, en torno a la cumbre hay una enorme cantidad de reuniones. Yo tengo aquí bastantes reuniones de mucha gente, no solo están los presidentes, también están, por ejemplo, reuniones de jóvenes, también hay reuniones de empresarios, reuniones de diferentes expresiones de la sociedad civil, y probablemente una de las más destacadas y las que más llama la atención es la reunión de la Confederación Sindical de las Américas, que reúne a representantes precisamente de sindicatos, de gremios, valga la redundancia, representativos de diferentes e importantes países del mundo, en este caso de América. Voy a conversar con Juan Chan, él es integrante de la Comisión Organizadora de la Cumbre de los Pueblos, es secretario de organización de la CUT Perú, en esa condición está participando, y con Víctor Báez, que es secretario general de la Confederación Sindical de las Américas. Juan es peruano y Víctor es paraguayo. Qué gusto saludarles a ambos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de la Confederación Sindical de las Américas. Víctor, ¿qué importancia tiene? La Confederación Sindical de las Américas es la organización que agrupa a las centrales sindicales desde Canadá hasta Argentina, Ya. a la mayoría de las centrales sindicales. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos nosotros como afiliada a la CUT y a la CAT, y la CGT de Perú es una organización fraterna. Ya. Nosotros agrupamos a 60 millones de trabajadores y trabajadoras en el continente, y somos parte de la Confederación Sindical Internacional, que a nivel mundial agrupa a 200 millones de trabajadores. ¿Y qué están discutiendo exactamente ahora? Estamos En discutiendo esto que es, digamos, en torno a la Cumbre de las Américas. Nosotros tenemos una forma de participar como trabajadores dentro del proceso de la OEA a través del Consejo Consultivo Asesor Sindical, que se llama COSATE, Ya. pero estamos participando en este momento porque tenemos varias cosas que observar. En primer lugar, sobre el tema del combate a la corrupción nosotros estamos de acuerdo, pero lo que vemos es que hay un combate a la corrupción muy parcializado. Por ejemplo, se combate la corrupción solamente en el sector público, que es el corrupto pasivo, pero no se combate al corruptor, Ya. que es el que lleva la mayor parte del beneficio de la relación de corrupción. Una gran empresa... Solo vemos un ala, no vemos la otra ala de este Exacto. pájaro de malagüero. Una gran empresa que corrompe, que le paga a un funcionario $500.000, no va a esperar sacar $250.000 de beneficio, No, pues, va a esperar sacar millones y millones. Entonces, en el proceso de punición, proceso de castigo al acto de corrupción, hay que castigar al corrupto y también al corruptor. Y el corruptor, porque tiene el mayor beneficio del acto de corrupción, debe tener también Esa es una tendencia que se ve clarísimamente en Perú. También se ve en otros países, digamos, es una característica. Es una caracterización. Porque lo que está usted describiendo parece la descripción exacta de lo que está pasando en Perú. Hacemos normas para ver de qué manera no aplicamos sanciones a Odebrecht, no aplicamos sanciones a las constructoras con las que se ha vinculado Odebrecht. Totalmente de acuerdo. Y además con una exigencia casi al nivel de la extorsión, de decirnos, si aplicamos sanciones se para el país. Y quiero decir más. De acuerdo a, ¿cómo se llama? Transparencia Internacional, esta organización, en los 90 ellos ya decían que los sectores empresariales transnacionales más corruptores estaban en la venta de armas, en la construcción, que es el caso de Odebrecht, y también en el tema del petróleo. Yeah. Ahora, las otras empresas constructoras internacionales no son más puras que Odebrecht. Y eso por la definición de la propia organización Transparencia Internacional. Ahora bien, hay otros casos que hay que combatir. Seguro, también. sí, por en el supuesto. caso peruano, voy a referirme concretamente, no es solamente el caso de la corrupción de Odebrecht. Si nosotros vamos a las estadísticas de algunas organizaciones no gubernamentales europeas, nosotros vamos a ver que en América Latina la mayor cantidad de dinero que sale afuera, en concepto de flujo financiero ilícito, es a través de la manipulación de las facturas, la manipulación de los precios de las facturas. Y estuve leyendo en internet que la fuga que se hizo entre 2004 y 2011 de aquí de Perú fue de $9.100 millones
en ese concepto, porque manipulan las exportaciones. Vamos a suponer que se esté exportando minerales, en vez de hacer figurar el valor real, hacen figurar un valor menor. Para pagar menos impuestos y todo lo demás. No solamente para pagar menos impuestos, sino para poder dejar el remanente, la empresa asociada a esas grandes multinacionales que exportan minerales, declaran, por ejemplo, una exportación de $1 millón, pero en realidad esa exportación vale 1.500.000. Okay. Entonces, se le acredita, al país debe ingresar ese $1 millón porque la factura decía así, pero los 500.000 restantes van a las cuentas Muy de bien. esa gente. Juan, estos temas se están debatiendo en esta importante confederación, los trabajadores están poniendo su posición y entiendo que después una representación de ustedes entrará a la cumbre y llevará su voz respecto a las conclusiones y a los aportes en el tema concreto de corrupción y gobernabilidad. Y uno de los temas es precisamente el caso peruano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos un Estado, tenemos leyes, tenemos una economía y tenemos hasta instituciones públicas hechas a medida, como traje desastre, sí, claro, de la corrupción. Pero no es solo Perú. Si nosotros revisamos la experiencia de los diferentes países, lo que encontramos es que así como se dice que se ha globalizado la economía, se ha globalizado la corrupción. Y la corrupción globalizada usa la corrupción existente en cada país, es decir, la utiliza y la refuerza. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, en un evento como este, en el cual tratamos en la cumbre de los presidentes, dice que el tema de la corrupción tienen que salir medidas concretas y compromiso de los países y de la OEA y de las instituciones multinacionales para enfrentar el sistema de corrupción globalizada. Y nosotros... O sea, lo que se espera, Juan, es que luego del debate y de la propuesta llevada al seno de la cumbre, los países, representantes de la cumbre, puedan no solo emitir un pronunciamiento, sino hacer unos compromisos para que en función de eso se hagan las políticas de Estado tendientes a evitar cada vez más que esta corrupción siga afectando a los pueblos, porque afecta a los pueblos de América en general. Esta no es una cumbre para ver casos particulares en Venezuela, casos particulares con determinados personajes. Esta es una cumbre que se realiza en el Perú, pero es una cumbre de la Comisión Mundial. Comisión Mundial para ver el problema principal que hay en esta parte del mundo, que es corrupción. Y correcto. Entonces tiene que salir un compromiso en ese sentido. Y nosotros, trabajadores y movimientos sociales, estamos produciendo acuerdos en ese sentido. Víctor, sin embargo, va a ser inevitable que la cumbre mire el caso específico de Venezuela. Y va a ser inevitable porque además todo lo que está girando alrededor está buscando una forma de decir, ok, hablen del mundo, es verdad, hablen de la corrupción, es verdad, hablen los países miembros de la cumbre de las Américas, pero lo que estamos viendo es, digamos, un caso particular que evidencia aparentemente cosas mucho más graves en relación a gobernabilidad y en relación a corrupción. ¿Qué se puede decir sobre eso? El tema de la gobernabilidad es un tema muy apasionante y hay que abordarlo. Pero si hablamos de gobernabilidad democrática, debemos ver que la gobernabilidad democrática está siendo puesta en peligro por la influencia de los grandes medios de comunicación y de las grandes empresas transnacionales que sacan y ponen gobiernos. El caso de Dilma Rousseff, el caso de Lugo en Paraguay, el caso de Zelaya en Honduras, y el caso de la propia prisión de Lula. Nosotros vamos a manifestar mañana nuestro total desacuerdo con la prisión del... Ahora, lo de Lula entiendo, y le voy a pedir una opinión ahora mismo, pero entiendo, digo, para que la gente pueda contextualizar, entiendo que lo de Lula en esta Confederación Sindical de las Américas tiene principal interés precisamente porque Lula representa al Partido de los Trabajadores, ha sido dirigente sindical, ¿no? Gremial, representó a los trabajadores de todo Brasil en un momento determinado, y entiendo que por ahí va un poco la importancia. ¿Cuál es la posición suya y entiendo de los gremios que forman la Confederación? El movimiento sindical, no solamente de las Américas, sino el movimiento sindical internacional, es de apoyo total a Lula y de repudio. ¿En qué se le apoya a Lula? Porque él, en primer lugar, nosotros lo consideramos inocente. Porque no se pudo demostrar de lo que se le acusa. Se le acusa de haber sido sobornado con un triplex, un departamento en una playa, pero no hay un título de propiedad a nombre de Lula, ni siquiera a nombre de un prestanombres. Ese título está a nombre de ese departamento, está a nombre de la empresa, y la empresa hace poco, y eso es de público conocimiento, lo hipotecó a otra. Si yo soborno a alguien,
es con un departamento tiene que tener el título de propiedad, o por lo menos tiene que estar en nombre de otra persona que sea el prestanombres. Nosotros le llamamos testaferro. Okay, Nosotros decimos testaferro. Testaferro, ok, perfecto. Entonces, por otra parte, lo que aquí se pretende con la prisión de Lula es evitar que él sea candidato. Él tiene el apoyo de una gran mayoría en intención de votos y con toda la celeridad que se dio. El juzgamiento de Lula se dio pasando una fila de 250 casos. Se juzgó primero ese y no los otros. Pero digamos, es inevitable porque, por ejemplo, me imagino que Juan puede aportar en lo que corresponde a la realidad peruana. Y en la realidad peruana, el caso concretito, por ejemplo, de Odebrecht, que complica hasta 4 expresidentes, incluidos, por supuesto, pero sí lo complica. Tiene como eje central Lula y el Partido de los Trabajadores dando $3 millones, por ejemplo, a Ollantumala, razón por la cual está hoy detenido junto a su esposa. Tiene al tema del Partido de los Trabajadores, tiene a Lula con este avance que ha tenido desde Petrobras, con el avance que ha tenido con Odebrecht, con OAS, con Galbao Engineer y con otras organizaciones para que hacerse de obras, aquí como en el caso peruano, pero el que le traía de la mano a Odebrecht era un señor Dirceu. Era un señor Lula, que vino además a hacer relaciones internacionales con presidentes como el mismísimo Ollantumala, el mismísimo Alan García. O sea, ¿cómo decir que en este escándalo Lula no está implicado? Es un poco difícil, ¿no? Bueno, la cuestión es mostrar las pruebas. Mostrar las pruebas. Nosotros decimos que se presenten las pruebas para condenarlo. Lo condenaron sin pruebas. Pero ahora, yo digo, es tarea de los gobiernos, y eso hace cualquier gobierno que tiene una empresa transnacional, promocionar las inversiones. Yo te voy a decir, discúlpame que te tutee, no pero te voy a decir, por ejemplo, aquí hay empresas mineras canadienses. Y el apoyo, la ayuda oficial que se da de parte del gobierno de Canadá, la cooperación para el desarrollo, que viene al Perú, está destinada a que sus empresas mineras exploten mejor el mineral peruano. En vez de que la cooperación sea para que el pueblo peruano viva mejor. Entonces, los gobiernos hacen ese tipo de cosas. Promueven a sus empresas. Y Odebrecht, en este caso, es brasileña y en ese momento fue promocionada. Pero Canadá no tiene pues un exministro de Economía preso, precisamente por vinculaciones. Canadá no tiene un hombre que ha sido jefe de asesores de gabinete de Lula y de Dilma, que es José Rosell, que estaba claramente vinculado con un lobismo impresionante, ¿no? Lo que estoy diciendo es que los gobiernos promocionan. Ahora, si el presidente Lula vino aquí con procedimientos torcidos, bueno, que se demuestren las pruebas. Bueno, a nadie se le puede condenar por sospechas. Hay que demostrar las pruebas. Ahora, si Lula es inocente, Juan, Ollanta y Nadine tendrían que estar fuera inmediatamente, ¿no? Porque finalmente el centro de Ollanta y el centro de Nadine han sido esos 3 millones del PT. Nosotros, y tú, Manuel, lo sabes, hemos venido planteando un conjunto de iniciativas, de propuestas, desde la CUT, sí, desde la CUT, es cierto, de movilizaciones. Sí. Para nosotros no puede haber impunidad, no debe de haber corrupción, y menos aún, la corrupción y la impunidad ha invadido la política. Necesitamos renovar, reconstruir y moralizar la política, una nueva clase política. Por eso es el que se vayan todos, ¿no? Porque en nuestro país hay una corrupción generalizada, y es sobre la base de esa corrupción generalizada es que efectivamente hay empresas y hay corruptores. ¿Cómo acabamos con todo ese sistema de corrupción? Más allá de ver una persona, es produciendo cambios. Sí, claro. Es verdad que hay un problema serio en el sistema, claro, sin ninguna duda. Un sistema que sirve al modelo, porque es el modelo. La reconstrucción, la moralización de la política, y eso significa nueva clase política, nuevos líderes, nuevas organizaciones. Correcto. Y en nuestro caso no solamente es corrupción e impunidad, también es la... Sí, pues lo más grave. Es más grave. Sí, correcto. Víctor, te escucho. Yo quisiera... Bueno, nosotros no estamos defendiendo solamente a Lula porque él fue sindicalista. Él tuvo un gobierno del cual sacó a más de 30 millones de personas de la pobreza. Y eso lo sabe todo el pueblo brasileño, lo sabe todo el mundo. Y no queremos impunidad para nadie, pero lo que queremos es que se condene en base a pruebas. Y en el caso de Lula, todo el sistema está montado como para evitar que él sea candidato.
Correcto. Ahora, hay cosas que por supuesto sí llaman poderosamente la atención, así que haya un proceso lo de Lula y que Temer esté donde esté, la verdad que es un insulto a la inteligencia más mediana del mundo. O sea, eso es real. O sea, ¿qué hace Lula hoy preso y qué hace Temer siendo presidente de la República cuando la verdad es que no forma... Si es cierto que Lula está metido en corrupción, lo de Temer es evidentemente lo mismo, debería ser en el razonamiento, ¿no? Correcto. Bueno, pero hablábamos del sistema, cómo hacer para que el sistema, porque aquí el concepto general es gobernabilidad y corrupción, pero sí estamos hablando de un sistema y en el Perú se siente claramente que es un sistema creado para servir al modelo. Y el modelo evidentemente que está cambiando hace más de 20, 25 años está para favorecer a 4 o 5 ricos que se convierten en dueños de los países. Que se convierten en personas cada vez más ricas. Y la gente que son los que ponen ministros, que son los que hacen ministros, y los ministros salen se los saca de las transnacionales. El CEO de una transnacional pasa a ser inmediatamente ministro de Economía. El ministro pasa y luego vuelve otra vez donde sus jefes, lógicamente. Entonces tú dices, coloca gente, coloca proyectos. ¿Por quién se va a comprar el pleito? ¿Por quién se va a comprar el pleito ese ministro? ¿Por el Perú? O por las grandes concentraciones, por ejemplo. Aquí hemos tenido ministros... Por eso decimos, en el caso peruano, Manuel, y saludamos tu actitud, tu visión y el programa, es generar ciudadanía, generar ciudadanos conscientes y responsables. Este país no puede continuar así. Tenemos que acabar con la corrupción y para acabar con la corrupción, liderazgo nuevo, política nueva. Correcto. Te puedo decir algo sobre el modelo. Este modelo de acumulación es basado en que hay que renunciar a los derechos de los trabajadores para atraer inversiones extranjeras. Esa es la base. Tú sabes lo que dice la CEPAL. La CEPAL dice que una inversión extranjera directa a cualquier país, por cada $1.000.000 se crea 6 puestos de trabajo. Vamos a suponer que a Perú vengan $2.000 millones. Lo máximo que se crearían son 12.000 puestos de trabajo. 12.000 puestos de trabajo no son el problema de Perú. Ahora, también dice la CEPAL que, y esto tiene que ver con el modelo de desarrollo, que las pequeñas y medianas empresas son dueñas del 10% del Producto Interno Bruto de los países de América Latina y del Caribe, pero crean 60% de los puestos de trabajo. Queremos crear puestos de trabajo, queremos, no necesariamente con las inversiones extranjeras, a través de una banca de desarrollo, ayudando a quien quiera invertir en pequeña y mediana empresa, tener trabajadores y crear puestos de trabajo. Nuestros países necesitan industrialización. Pasa con las agriculturas, por ejemplo. Necesitan industrialización nuestros países. Pero industrialización para nuestros productos, para defender nuestra agricultura, que es lo que no se hace hoy. Porque además el otro tema, por ejemplo, en el tema de la agricultura, estamos hablando de 7.5 del Producto Bruto Interno, estamos hablando de más de 3 millones de puestos de trabajo en el Perú, y sin embargo ahora mismo se acaba, por ejemplo, estamos teniendo como huelga de arroceros, de paperos, de maiceros, con una competencia impresionantemente desleal a partir de los tratados de libre comercio. Exacto. Que nos traen productos que cuestan mucho más barato y decimos, y los que defienden el sistema te dicen, además de tu cara pelada, los que defienden el modelo, oiga señor, pero si no son competitivos, que cierren su negocio y que se vayan a otro lado. Claro, pero anda a ver el arroz, dónde se produce, cómo se produce. Y los subsidios. Y los subsidios que reciben. Claro, o sea, no pagan nada, pero sus gobiernos subsidian y la competencia también es absolutamente desleal. El problema es que en nuestro país, donde todo es commodity y exportación, y no se promueve diversificación industrial, no se promueve infraestructura, desarrollo agrícola, no hay empleo. Correcto. Entonces, ¿para qué se quiere la plata? Simplemente para tener a la gente expuestos a lo que venga de afuera para comprar y el Perú no produce nada. Ahora, un reto, Víctor, que debe plantear esto y las circunstancias. Hace buen rato el movimiento sindical, gremial, obrero, digamos, no tiene la fuerza que tenía 80, 70, ha perdido mucha incidencia en lo que significa el ejercicio político, no tiene representación en los espacios de poder, se ha quedado, digamos, en la tangencialidad de la denuncia y de la demanda. Incluso ahí mismo, y la expresión del Perú es bastante clara, hay organizaciones fuertísimas como la CUT, como CGTP, como CAT, efectivamente, pero digamos, su incidencia no es la misma que podría ser en Ecuador, no es la misma que podría ser en Chile o en Argentina o en otras partes del continente. ¿Cómo plantear el reto de que se robustezca el movimiento sindical, gremial, de organización de trabajadores que, por supuesto, constituyen la otra pierna de desarrollo del país? Como la inversión es una, los inversores es uno, el capital es uno, pero si no hay el otro lado, el motor de la economía, esto anda cojo. O sea, ¿cómo hacer que el movimiento popular también tenga, en este caso laboral, sindical, gremial, tenga una voz seria y decisiva en el acontecer político? Por un lado, eso no es gratuito. El debilitamiento del movimiento sindical no es gratuito porque hay una persecución concentrada a la libertad de organización,
y al derecho a la contratación colectiva. No es solamente en Perú, es en este momento en Argentina, es en Brasil, es en Estados Unidos, es en muchos países, incluso en Europa. Entonces hay un motivo. Pero por otro lado, nosotros aquí también somos conscientes de que nosotros no tenemos toda la fuerza suficiente. Pero hay otros sectores que tienen nuestras mismas aspiraciones, lo del sector campesino, el sector de los informales, el sector de los tercerizados. Es hora el sector de dejar, pesquero en el Perú, que es importante, por ejemplo. hora de dejar de organizar solamente aquel sector de punta, aquellos que ya son formalizados, y hay que ocuparse también de acercarse a los más necesitados. Me imagino que ese es un reto, ¿no?, para la Central Unitaria de Trabajadores. Es decir, primero, que las centrales dejen algunas de las diferencias que son válidas, pero que al final terminan distorsionando la unidad o imposibilitando. Y luego el tema de ampliar la representación a aquellos que no tienen la formalidad del contrato laboral, pero que están en la misma condición de abandono absoluto del Estado. Y trabajadoras, claro. A ver, nosotros en la central tenemos los pescadores, ¿no? Y tenemos un conjunto de sectores de autoempleo. En realidad somos la central que agrupa a los autoempleados, a la gran mayoría de autoempleados. Ya, estamos hablando de los microempresarios. De los microempresarios. Mi misma representación es esa. Ya. Entonces, ¿y qué es lo que planteamos? Sí, defender derechos laborales, claro, pero también y sobre todo políticas de empleo. Y políticas de empleo en el marco de diversificación industrial, de diversificación productiva, de industrialización de la economía, de trabajar las MIPES, de potenciar los autoempleos. Yo mismo lo he dicho y aprovecho esto, permíteme. ¿Cómo no? Al ministro de Economía, que nos demuestre técnicamente que eso que dice él es cierto. Dice que flexibilización laboral es condición para el relanzamiento de la economía y para la captación de inversión privada. Sí, clarísimo. Lo ha dicho clarísimo. Lo ha dicho clarísimo y rotundamente le decimos acá, como ya se lo hemos dicho en una conferencia de prensa, que nos demuestre técnicamente que esto es cierto. Nosotros en la Comisión Técnica del Empleo hemos demostrado que la productividad no depende. El problema es que hemos tenido ministros de Economía en los últimos tiempos que la verdad es que hacen de política de economía muchas veces los editoriales del Diario del Comercio, ¿no? O sea, y eso la verdad es que hace rato viene siendo ofensivo los para el país. Los trabajadores sí estamos por producción, sí estamos por inversión privada, sí estamos por tecnología. Pero yo sigo apelando y sigo diciendo que también hay responsabilidad de los trabajadores. Pues no es posible que tengamos entre las MIPES, entre las pequeñas, las medianas y las microempresas, una representación, principalmente entre las microempresas en el Perú específicamente, más del 70% de los trabajadores, y no tengamos un solo representante en el Parlamento. O sea, el tema, por ejemplo, del autoempleo, el asunto de las microempresas, no entra en debate porque nadie defiende y no puedo entender cómo, siendo millones de trabajadores, no entiendan que la solución a los problemas es alcanzar los espacios de poder. Manuel. Si no, no van a hacer nunca nada. Manuel, hace 2 horas vengo en realidad de ahí, de la inauguración del Congreso Nacional de los Trabajadores de Mercado del Perú. Una de las decisiones que los compañeros en estos momentos están tomando, los trabajadores, las representaciones sociales, para cambiar estas políticas, necesitamos estar en los espacios de decisión. Ahora regidores, alcaldes... Una alternativa necesaria, ¿no? Urgente. Pero también congresistas y también ministros y también presidentes. Correcto. A generar políticas públicas para el pueblo y por el pueblo. Muy bien, gol de Alianza Lima 1-0 en el clásico. No, 2-0, Alianza Lima Universitario de Deportes. Para terminar, Víctor, una última reflexión, por favor. No, aquí debemos analizar también, y la cumbre debe hacerlo, la cuestión del futuro del trabajo. Yeah. Se está hablando de que la tecnología, la cuarta revolución industrial, la 4.0, va a eliminar muchos puestos de trabajo. Es cierto, puede crear otros puestos de trabajo, pero yo creo que hay que partir. El futuro del trabajo empieza ahora. Si nosotros vemos que ahora ya hay millones de desempleados, ¿no? Hay millones de gente que están tercerizadas en el sector informal de la economía, nosotros tenemos que empezar por ahí. Nosotros tenemos que tener políticas de industrialización. Nosotros no podemos seguir vendiendo solamente materias primas. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del desempleo, el problema de la tercerización, el problema del sector informal, el problema del trabajo infantil, etcétera, si no generamos puestos de trabajo? Y de calidad. Entonces, y de calidad. Por eso es que no solamente hay que confiar en las inversiones externas, principalmente hay que confiar en la producción interna de las pequeñas y medianas empresas que crean el 60% de los puestos de trabajo en nuestro país. En nuestro país, Víctor, es responsabilidad de los gobiernos locales, compartida de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Los ministerios las direcciones
Las direcciones generan políticas Las gerencias. públicas, generan políticas marcos, pero sin embargo los gobiernos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales no hacen suyo el tema productivo, no hacen suyo el tema de generación de empleo y de mejora de condiciones Muy de bien. la microempresa y del autoempleo. Gracias, Víctor, muy amable. Gracias, Muy Juan, amable. muy gentil. Gracias. Muchas Gracias gracias. a Y cierro con esto. La marcha antiimperialista se realizará el 12 de abril. Así es. Está convocada, la marcha antiimperialista, 12 de abril. El ¿verdad? 12 de abril a las 4 de la tarde en el Campo de Marte convocamos a las organizaciones en el y a marco los de la cumbre, ciudadanos, por si acaso, en el ¿no? marco de la cumbre. Correcto. A los jóvenes, a las mujeres, a los estudiantes, todos juntos a encontrarnos a las 4 de la tarde en el Campo de Marte para marchar. Muy bien. Juan Chan, integrante de la Comisión Organizadora de la Cumbre de los Pueblos, secretario de delegación de la CUT Perú.